Antes de ver este video tienes que tener en cuenta que este es un tema muy polémico y que tienes que verlo hasta el final, porque al principio la idea no va a estar muy clara, pero a medida que se desarrolle el video podrás entender lo que estoy tratando de explicar. En la actualidad hay muchas series y películas exitosas sobre narcos, y lo que llama la atención es que estos personajes que se supone que son despreciables se terminan ganando el cariño del público, y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros los cristianos: ¿es el narcotráfico pecado? Primero debemos saber que existen muchos tipos de drogas. Una de las drogas más comunes es el azúcar. Y bajo esta presunción de que el narcotráfico es pecado, entonces la señora que vende dulces en la esquina sería una narcotraficante. Es decir, ella traficaría con droga y con una de las drogas más adictivas que hay en el mercado, que es el azúcar. Entonces, esta mujer, por venderle caramelos a los niños, debería irse al infierno si de verdad es pecado vender drogas. Muchos dirán que no, que vender caramelos a los niños no es pecado. Entonces, por definición, tampoco es pecado venderles cocaína. Y les coloco este ejemplo tan exagerado para que ustedes se den cuenta que la Biblia no dice nada acerca de los narcotraficantes. De hecho, los narcotraficantes existen porque los gobiernos prohíben el tráfico de ciertas sustancias, no de todas las drogas, sino de ciertas drogas. Es decir, el azúcar, la cafeína, el tabaco son drogas, pero que son permitidas por los gobiernos, y existen otras drogas que no son permitidas por los gobiernos, lo que lleva a estas personas que transportan drogas a convertirse en delincuentes ante la ley, mas no están cometiendo ningún pecado por el hecho de ser narcotraficantes ante la ley de Dios. De hecho, el gobierno está atentando contra la ley de Dios al meterlos presos, pues no existe ninguna ley en la ley de Dios que hable de meter preso a una persona. De hecho, la cárcel es prácticamente un secuestro por parte del Estado. Entonces, lo que realmente está mal es que el Estado secuestra a personas porque se dedican al narcotráfico. Ahora, muchos cristianos dirán que lo que acabo de decir es una locura, que nosotros como cristianos no podemos vernos involucrados en ese tipo de cosas, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y las drogas hacen daño al cuerpo, y por tanto no podemos ser cómplices de esto. Pero el azúcar también le hace daño al cuerpo, y no hay ningún cristiano que tenga ningún problema porque otro cristiano venda azúcar. Entonces, existe una doble vara de medir con estas drogas, que sí son perjudiciales para la salud, pero el azúcar también es perjudicial para la salud. Entonces, ¿cuál es el parámetro que nos hace pensar o creer a los cristianos que algo sea o no sea pecado? ¿No tiene que ser solamente la Biblia? ¿Y acaso la Biblia dice algo sobre esto? ¿No nos estamos dejando llevar por las ideologías y por las leyes que imponen los gobiernos que no tienen ningún sentido delante de la ley de Dios y que de hecho van en contra de la ley de Dios? Si en este punto del video aún no entiendes lo que estoy queriendo decir, piensa en esto. El café es una droga, y pensemos en si en el tiempo de Jesús ya hubieran logrado procesar el café, porque creo que esto lo hicieron monjes cristianos, lo que serían frailes. Frailes cristianos fueron los que descubrieron el café, o los que tostaron café para crear la bebida que conocemos hoy día. Vamos a suponer que eso se había hecho antes del tiempo de Jesús, que no se había hecho, pero vamos a suponer que ya existía la taza de café que se toman muchos cristianos en la mañana y que es una droga, y que Jesús visitó una casa predicando el evangelio, como lo hacía, y le ofrecieron café. La pregunta es a ustedes, señores cristianos: ¿Jesús habría tomado o no habría tomado café? Ahora vamos a llevarlo a un extremo mucho más grande. La marihuana se conoce desde mucho antes de Cristo, es decir, el uso de la marihuana es conocido desde antes de la época de Cristo. Vamos a suponer que Jesús, en una fiesta de las que se hacían en Israel, que se hacían 7 fiestas al año,
Vamos a suponer que en una de esas fiestas, uno de estos judíos que regresaban a Jerusalén para la fiesta llevaba marihuana y hacía un cigarrillo de marihuana, lo que muchos llaman un porro, y se lo ofrecía a Jesús. ¿Jesús aceptaría o no aceptaría ese porro de marihuana? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Pues yo respondería de la siguiente manera a esa pregunta, aunque esto no sería la respuesta más correcta. De hecho, la respuesta más correcta y exacta sería sí lo aceptaría. Ahora, yo diría que Jesús no lo aceptaría no porque fuera marihuana, sino porque Jesús durante esa fiesta necesitaba estar perfectamente concentrado para dar el discurso que iba a dar esa noche. Ahora, Jesús era Jesús. Él, aunque se fumara un porro de marihuana, podría estar lo suficientemente concentrado para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, realmente lo más probable es que sí, aunque existan razones para decir que no. ¿Sí me entienden? Es una pregunta complicada, pero no hay manera en que la respuesta sea que definitivamente Jesús no se habría fumado un porro de marihuana. Por tanto, ¿quiénes somos nosotros los cristianos para decir que fumar marihuana es pecado? Fumar marihuana no es pecado. Y por tanto lo podemos extender hasta a la cocaína. Consumir cocaína no sería pecado. Y aquí es donde viene la parte interesante de este video y la razón de existir de este video. Y es entender lo que Jesús predicaba. Jesús predicaba el evangelio del arrepentimiento. Y arrepentimiento en hebreo es teshuvah, que significa volverse hacia Dios, es decir, hacer las cosas como Dios dijo que las hiciéramos. Y esto se conoce como seguir la ley de Dios. Entonces Jesús predicaba que debíamos seguir la ley de Dios y además de eso debíamos predicar el arrepentimiento. Es decir, debíamos hacer que los demás también siguieran los mandamientos de Dios. Es decir, se arrepintieran de sus malos caminos. Se arrepintieran, se bautizaran y empezaran a vivir como Jesús vivió, cumpliendo correctamente todos los mandamientos de la ley de Dios que debía cumplir de acuerdo a quién era Él. Entonces, si Jesús se hubiera dedicado al consumo de drogas, probablemente no habría completado su misión. Recordemos que la misión de Jesús se hizo dentro de un tiempo determinado, es decir, Él tuvo que llegar a ciertos sitios a cierta hora y en cierto momento. Y lo mismo ocurre con nosotros los cristianos. Nosotros somos imitadores de Jesús y debemos hacer ciertas cosas. Y esas cosas requieren de todo nuestro tiempo, dinero, esfuerzo y concentración. Y si no estamos al 100% no vamos a poder cumplir con el objetivo que Dios nos planteó. Entonces, la única y verdadera razón por la que los cristianos no deberíamos, y estoy diciendo deberíamos, no deberíamos consumir drogas es porque tenemos mucho por hacer. Aunque dedicáramos todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero y toda nuestra capacidad a predicar el evangelio, nunca lograríamos predicar el evangelio en todo el mundo. No importa cuánto hagamos, no acabaríamos con el dolor, el sufrimiento y la pobreza en el mundo. Sin embargo, debemos dedicarnos por completo a eso. ¿Por qué? Porque ya nos lo dijo Jesús en Mateo 25:41, donde dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, nuestra misión como cristianos es muy grande y no tenemos tiempo para eso. Pero cuando ya hayamos predicado el evangelio por todo el mundo, cuando ya
acabemos con el hambre en todo el mundo, cuando acabemos con la injusticia en todo el mundo, entonces seguramente sí podamos fumarnos un porro de marihuana junto a Jesús. Pero esto es prácticamente una locura y debemos enfocarnos en hacer lo que Jesús nos dijo que hiciera, y es llamar a la gente al arrepentimiento. Pero la gente no tiene que arrepentirse de las drogas, la gente tiene que arrepentirse de no estar llamando a la gente a seguir los mandamientos de Dios y ayudar a los pobres, los enfermos y a los que están presos por culpa de estos gobiernos injustos que secuestran personas. Les repito, en la Biblia no existe el castigo de la cárcel. Por ejemplo, si una persona comete un delito, debe pagar económicamente, debe pagar con trabajo o debe ser castigado físicamente. Y ante ciertos delitos es castigado con la pena de muerte. Pero la cárcel no, la cárcel es una estupidez. La cárcel no es una estupidez. Las personas que están presas, o debería de habérseles aplicado la pena de muerte a los que merecían la pena de muerte, o deberían de estar trabajando a los que robaron, o deberían de haber sido castigados con latigazos aquellos que hayan cumplido normas que no requieren de un castigo ni económico ni de pena de muerte. Entonces debemos siempre usar la Biblia para definir lo que es pecado y para definir el castigo ante ciertas conductas. Un ejemplo de por qué no deberíamos consumir drogas los cristianos es, por ejemplo, lo que hizo el Cristiano Ronaldo. O sea, ¿quién mejor que Cristiano Ronaldo para dar ejemplo de disciplina y constancia, que es lo que más necesitamos los cristianos? Durante la Eurocopa, Cristiano protagonizó una escena en la que apartó una botella, de hecho 2 botellas de Coca-Cola, y hizo un gesto como denigrando el consumo de Coca-Cola. Y es porque, aunque el azúcar sea rica, aunque el azúcar dé cierto placer, para un atleta de alto rendimiento, el azúcar es mala. Y que el azúcar sea ejemplo de alto rendimiento y de deportistas es una ironía que Cristiano Ronaldo no soportó. Entonces lo mismo ocurre con las drogas. Aunque no sean pecado, su consumo evitará que nosotros estemos al 100% en la tarea que se nos encomendó. Nosotros somos como Cristiano Ronaldo. La tarea de Cristiano Ronaldo es hacer goles. Nuestra tarea es convertir personas. Nuestra tarea es traer justicia. Nuestra tarea es enseñar a la gente a seguir los mandamientos de Dios. Coca-Cola. Então, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Hungria, do Euro 2020. Y si aún no te queda claro, está este ejemplo. ¿Cómo te puedes drogar siendo cristiano habiendo tantos niños muriendo de hambre? ¿Cómo te puedes drogar siendo cristiano habiendo tantas mujeres y niños que son violados? ¿Cómo puedes seguirte drogando cuando hay familias que están siendo destruidas por culpa del adulterio? Bueno, este fue el video de esta semana. Si te gustó, dale un me gusta, suscríbete a mi canal y dale a la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Y te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hola. Hola.